Nos acompaña en primera línea la internacionalista Arlene Ramírez. Vamos a hablar sobre la abstención de México de firmar el documento del Grupo de Lima que condena el nuevo mandato de Nicolás Maduro. Bienvenida, Arlene. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, en repetidas ocasiones México era uno de los principales, digamos, calificadores de la situación que acontece en Venezuela, y ahora se abstiene de formar parte de este documento en donde el Grupo de Lima pues no está de acuerdo con el mandato de Maduro. Fíjate que justamente hay un cambio muy importante en la postura de México en términos de política exterior en general. Se vuelve a invocar la doctrina Estrada, que es aquella por la cual México primero se mantiene neutral en cualquier tipo de controversia internacional, busca la solución pacífica de las controversias, pero además busca respetar en todo momento la soberanía y la libre determinación de los pueblos, ¿no? El artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República para hacer esos ajustes, ¿no? Como líder o comandante, digamos, de la política exterior. Y justo en esta nueva etapa del gobierno de México se ha hecho mucho hincapié en que México va a privilegiar la diplomacia sobre la confrontación. De tal forma que el argumento de la no intervención, aunque no es válido, ¿no? Por la situación humanitaria y la complejidad del tema político en Venezuela, sí es en estricto apego a los principios básicos de la política exterior mexicana. ¿Cómo se ve México ante los otros países miembros del Grupo de Lima al abstenerse de firmar, digamos, este documento, este acuerdo? Sorprende muchísimo, sobre todo porque en la administración anterior, la administración del presidente Enrique Peña, México fue uno de los países impulsores de este documento. Entonces, justamente la sorpresa, el desencanto y hasta la incomodidad en el foro, porque justamente México fue uno de los países que impulsó un documento que pudiera sancionar y restringir en términos militares, económicos y diplomáticos al régimen de Nicolás Maduro posterior a las elecciones del pasado mayo. Al invocar a la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro refrenda pues su mandato bajo un principio de no democrático, ¿no? De un movimiento en la Constitución importante que le permite el próximo enero 10 llegar otra vez al poder en Venezuela. ¿Qué pasa con estas elecciones que efectivamente se adelantaron? Porque generalmente en Venezuela eran en diciembre, se habían adelantado para abril, al final se llevaron a cabo en mayo, pero se habla de elecciones fraudulentas, ilegítimas. Por supuesto. Y que no fue democrático el proceso. Totalmente, y son elecciones hechas a modo. La realidad es que lo primero que hizo Nicolás Maduro fue modificar la Constitución. De ahí que haya una gran preocupación, ¿no? En primer lugar, por supuesto, que los países no pueden intervenir en los procesos democráticos internos. Este tema es de política interna, pero ha saltado a la competencia, ¿no? internacional o al tema de la preocupación latinoamericana por la cuestión humanitaria. Sin embargo, lo que hay que reconocer es que en esos términos pues, fueron apegadas a esa Constitución modificada y fueron hechas a modo para que Nicolás Maduro pudiera tener el margen de ventaja que le dio nuevamente la posibilidad de tener un segundo mandato presidencial. Sí. Aquí lo que es muy preocupante primero es que él no ha mostrado la voluntad política de dialogar con su población, de ver por la población venezolana, y ciertamente hay algo en lo que sí coincido. O sea, esta medida, esta declaración del Grupo de Lima, lo único que va a hacer es lastimar más la condición económica y social de la población. Porque efectivamente los países miembros del Grupo de Lima van a tomar represalias económicas, digamos. Es un tipo de bloqueo, algo, haz de cuenta que es como lo que pasó en Cuba. Sí. ¿No? Si nos remontamos al momento del bloqueo en Cuba, México en ese momento también se alinea, ¿no? a la política de los Estados Unidos, sí absteniéndose, pero pues de alguna manera comerciando en menor intensidad. En este momento lo que podría ser bueno es que México se queda con una posición neutral ante el tema, y pudiera ser que si la Cancillería mexicana, comandada por Marcelo Ebrard, conduce de manera adecuada y congruente con el principio de la doctrina Estrada, pues entonces México podría ser el único facultado para negociar con el régimen venezolano una salida pacífica y negociada, valga la redundancia, ¿no? de la presidencia. Es decir, México se queda con un papel importante para poder ser el negociador,
siempre y cuando siga, obviamente, con esta postura y no tome partido a favor y no respalde. El hecho de que no se haya pronunciado no quiere decir que el gobierno en automático está validando este nuevo gobierno. Okay. Eso es importante, no ha habido un pronunciamiento de apoyo y de aprobación a un régimen que no llega bajo términos democráticos a todas luces. Sin embargo, es de extrañarse, por supuesto, el que México no haya formado parte de un bloque del que tradicionalmente forma parte. Ahora, esto también nos podría hablar de una congruencia importante siempre y cuando México también se pronuncie en el caso de Brasil, en el caso de Honduras, en el caso de Colombia y en otros escenarios complejos que vemos hoy en día en América Latina con un perfil muy parecido o que van enfilándose a un perfil político como el de Nicolás Maduro. Claro, contrastante también a lo que se vive, digamos, en América del Exactamente. Norte. Muy bien, pues muchísimas gracias, Arlene, por acompañarnos. Al contrario, muchas por gracias a ti. explicarnos y desglosar la situación en Venezuela. ¿Le parece si vamos a una pausa? Volvemos con más información. Gracias, Arlene. Gracias.